Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es junio 11 del 2024. Alicia, ¿por qué crees que la izquierda radical que gobierna Colombia hoy va por todo? Las ganas de reelegirse o elegirse en cuerpo ajeno no es el problema de Petro. El problema real es el voraz apetito por estatizar todo lo que ve a su paso y hacer caso omiso de la corrupción entre sus más cercanos. Ya el viernes de la semana pasada les mostró los dientes a los banqueros colombianos diciéndoles que les iría mejor si lo dejaban a él administrar sus recursos y los ahorros de todos los colombianos. ¿Qué es eso de reelegirse en cuerpo ajeno? La pasada reelección de Morena en México, así hubiera reelegido a AMLO en cuerpo ajeno, se dio por la popularidad del mandatario actual, que se explica en parte por los 43 millones de subsidios que el Estado mexicano da a sus conciudadanos. Es decir, en México, una tercera parte de la población es pobre y todos los pobres reciben subsidios estatales. Y en Colombia, aunque el gobierno Petro sueña con generalizar los subsidios a jóvenes y viejos, más allá de lo que sería económicamente responsable, en México, AMLO llegó a las elecciones con un 65% de popularidad, justo el contrario de lo que hoy registra Petro en Colombia, pero que aspira a revertir con la aprobación de algunos de sus proyectos como son el proyecto de pensiones generosas a los viejos y subsidios a los jóvenes para que dejen de matar, junto con la creación del esperpento del Ministerio de la Igualdad, que seguirá despilfarrando dinero durante los siguientes 2 años. ¿Cómo piensa mejorar su favorabilidad Petro? Pues con subsidios y mirando hacia otro lado los escándalos de corrupción, porque paralelamente a la compra de votantes con subsidios generosos, la corrupción sigue rampante en Colombia por la codicia de quienes llegaron al poder y por no tener mayorías en el Congreso. Esta semana que acaba de pasar, Olmedo López ya entregó su matriz de colaboración, donde comienza a aclararse el papel que jugó el partido de Carlos Ramón González, Sandra Ortiz e Iván Name en todo este entramado de corrupción. El partido Alianza Verde de Claudia López y de Carlos Ramón fue el mismo Verde Opción Centro de Carlos Ramón y el Tuerto Gil, y antes la Alianza Democrática M19, por la que llegaron al Congreso Petro y Carlos Ramón después de la Constitución del 91. Hace meses en este podcast advertimos la naturaleza de ese partido mutante, a través del cual en el 2010 el habilidoso escolta de Jaime Bateman les lavó la cara a los guerrilleros del M19 con la vinculación de Antanas Mockus, Sergio Fajardo y Enrique Peñalosa a sus filas. Pero ya hay políticos de izquierda que por primera vez se han atrevido a desenmascarar a Carlos Ramón González y a contar cómo se comporta Petro ante la corrupción en sus administraciones. El pasado viernes, el exconcejal del Polo, Carlos Vicente de Rú, en entrevista con El Espectador, dijo que Name y Carlos Ramón son desde hace años uña y mugre, que Petro se presenta como adalid de la anticorrupción, pero dejó que su cuñado Alcocer y su concuñado Gutiérrez incidieran en la contratación estatal cuando estuvo de alcalde en el distrito. En síntesis, nos dijo que Petro cultiva relaciones con corruptos, se beneficia de ellas y mira hacia otro lado cuando de esa corrupción se trata. Lo que no sabemos es si Carlos Vicente le contó todas estas infidencias de Petro a su amigo de adolescencia o si José Antonio Campo no le creyó o no quiso escucharlo antes de que Petro lo nombrara ministro de Hacienda y lo botara del cargo. ¿Qué hay que hacer para defender la institucionalidad en Colombia? El discurso que dice que Petro tiene que quedarse hasta el 2026 sin mayor rigurosidad es peligroso. A Petro no se le puede condenar sin juicio, pero tampoco se le puede absolver sin analizar las pruebas de corrupción al interior de su gobierno y de la violación de topes en su llegada al poder. En Brasil lo hicieron con los presidentes de izquierda vinculados con la corrupción y el país no se acabó. Solo hace poco volvieron a elegir a Luis Ignacio Lula da Silva. La permanencia de Ricardo Roa,
Laura Sarabia y Carlos Ramón González en el gobierno es insostenible, y más aún, el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO es simplemente vergonzoso. El permitir de antemano que Petro llegue hasta el 2026 sin seguirle un juicio político por su comportamiento y el de sus inmediatos colaboradores es una forma de impunidad intolerable para un Estado de Derecho. Si la Constitución prevé los mecanismos para sancionar las conductas de los funcionarios públicos, nadie está por encima de la ley y por el hecho de ser elegido no tiene derecho a permanecer en el cargo hasta que se cumpla su mandato si el proceso viola la Constitución y la ley. Los subsidios se ampliarán si los congresistas comprados los aprueban. La desfavorabilidad de Petro seguirá aumentando, y si los mandatarios locales siguen comportándose mejor que el inepto gobierno nacional y los periodistas siguen destapando escándalos de corrupción, a lo mejor entendemos que hacer cumplir la Constitución y la ley nos puede salvar de seguir en las garras de la corrupción y la ineptitud. Que la luz nos acompañe.